Hola, buenas. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. Sí, doctor. Bueno, hoy vamos a hablar de síntomas, ¿sí? De los síntomas oncológicos, de los síntomas de los pacientes. Y ya luego también quiero que se formen grupos, que Juan Rodalino me mande una... ¿cuántos son ustedes en total en el curso? 40. Yo le veo, doctor, porque no estoy seguro. Bueno, de eso de ahí, hacer grupos de 4 a 5 personas, ¿sí? Y me mandas la lista de los grupos, ¿ok? Y yo ya te envío lo que a cada grupo le tocaría exponer. ¿Sí? Listo. Perfecto. Pero por favor, lo necesito hoy, para ya hacer los grupos. Entonces, vamos a hablar de los síntomas oncológicos. Primero, uno de los síntomas más importantes de los pacientes oncológicos es la caquexia, es la pérdida de peso. ¿Sí? Caquexia viene de cacos de malo y exus de estar. ¿Sí? Caquexia es estar malo. ¿Sí? Se va a caracterizar por un estado de malnutrición severa debido a una desnutrición, a una disminución de la ingesta y alteraciones metabólicas y hormonales resultantes de la interacción entre el tumor y el huésped. ¿Qué significa? Que el tumor consume. Y como el tumor consume, lo que hace es hacer perder la energía al paciente. ¿Cómo, en qué sentido? Consume toda su energía calórica, toda su energía, bueno, de todo tipo, y lo que hace es dejarlo en un estado prácticamente de inapetencia, de anorexia y generalmente de desnutrición. Desnutrición. Entonces, siempre lo que tenemos que valorar ¿es caquexia porque no come o es caquexia porque el tumor se lo está comiendo? Para que lo entiendan así. ¿Sí? La caquexia porque no come es tengo anorexia o hiporexia. O sea, tengo pocas ganas de comer, no tengo ganas de comer, no como y por eso me malnutro. Hay otros que a pesar que como, no como mucho obviamente, pero a pesar que como, no como lo suficiente para la actividad que está teniendo el tumor. Y el tumor está hipermetabólico, está hiperactivo y está consumiendo toda la energía que yo le estoy tratando de meter. Entonces, eso no me permite engordar y me hace perder más peso. Generalmente, la consistencia o la unión entre caquexia y anorexia es muy frecuente. Pacientes caquéticos, la mayoría van a tener anorexia, no van a querer comer, no comen, ¿sí? Más aún también dependiendo de los tumores, ¿sí? ¿Cuál es la causa? Multifactorial, no depende de algo específico, ¿sí? Y realmente depende, obviamente, de la actividad tumoral. Mientras mayor actividad tumoral, más consumo, más hipermetabolismo, más caquexia. Donde tengas el tumor, si tienes un tumor gástrico, no vas a comer, te vas a llenar, vas a tener mayor acidez. Hay gente que por dolor no come, se mueren de hambre, pero por dolor no come. ¿Sí? Y eso lo van a ver en las prácticas clínicas. De ahí, ¿qué es lo primero que hace la anorexia? Perder tejido adiposo. ¿Sí? Luego, la anorexia, o sea, yo no como, adelgazo grasa, ¿verdad? Pero si no como y adelgazo grasa y encima estoy haciendo que mi cuerpo trate de sacar energía de algo, porque tengo algo que me está consumiendo la energía, hace que tanto el tejido adiposo como el músculo lo siga yo consumiendo. Entonces llega un estado en el cual el paciente va a tener pérdida de masa muscular y pérdida de grasa. En el momento que un paciente tiene pérdida de masa muscular, estamos complicadísimos, porque no podemos regular muchas cosas, no podemos hacer que el paciente camine, que es importante en muchas afecciones.
el paciente va a estar más cansado, no va a querer hacer las actividades básicas de la vida diaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo más importante es saber que nosotros siempre le vamos a decir al paciente, coma, porque lo vamos a engordar. Cuando uno tiene caquexia, lo primero que tenemos que buscar es aumentar la masa muscular y dar nutrición. Si yo doy nutrición solo estoy cuidando la anorexia. No estoy cuidando la caquexia. Porque no me va a ayudar a hacer soporte muscular. Necesito fortalecer, necesito hacer ejercicio, necesito hacer fisioterapia. Entonces, siempre meter un fisioterapista y un nutricionista. Generalmente se da en un gran porcentaje de los pacientes y la caquexia suele ser una causa de muerte alrededor de los 25 al 30% de los pacientes. ¿Sí? Más frecuente en tumores sólidos que en tumores líquidos. Los tumores líquidos ya sabemos cuáles son los tumores, como yo les llamo tumores líquidos a los hematológicos. ¿Sí? Y se va a relacionar lo que le dije, con el tipo, el estadio y localización. Una caquexia en un paciente que tenga un tumor localizado pequeño es casi nada, es porque ese señor o esa señora algo está pasando, o tiene metástasis en un lado, o está hiperactivo algo, o tiene otra enfermedad, pero no, es casi imposible, ¿sí? Porque no tienen la capacidad para generar eso. Algo que tienen que relacionar es, mientras más carga tumoral, mayor caquexia. O sea, mientras más tumor, o sea, si usted ve un paciente que está bien ahora, y a las 2 semanas lo ven y está así, no piensen que tiene un tumor de mama localizado y que se va a curar. Piensen que probablemente tenga un tumor, páncreas, pulmón, metastásico, que se lo está comiendo. ¿Sí? Y a ese tienes que ir rápido. Y hay dos formas: hacer la parte nutricional y fisioterapia, y la otra parte más importante, que es tratar el tumor. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología vamos a tener por varias partes. Primero, vamos a tener problemas locales o relacionados con el tumor. En el momento que yo tengo un tumor gástrico, tengo un tumor en el colon, etcétera, etcétera, hay una disminución de la ingesta calórica y eso me genera lo llamado síndrome constitucional. Eso es importante, ¿eh? Eso sí me olvidé de decirles. La caquexia, cuando ustedes tengan un paciente caquéctico, ¿sí? Y lo vayan a reportar y haya perdido peso, siempre pongan que es un síndrome constitucional, ¿sí? Categorícenlo así. Es un síndrome de constitución del paciente. Hay un deterioro del estado general y de la constitución orgánica del paciente. Entonces, si tengo problemas locales del tumor o secundarios al tumor, va a haber una disminución de la ingesta calórica, y esta disminución de la ingesta calórica me va a dar el síndrome constitucional. Si tengo anomalías en el gusto y en el olfato, generalmente en el gusto y en el olfato, cuando pongo quimioterapias, tengo alteraciones en el gusto, y más que en el olfato, en el gusto. Generalmente las comidas saben a metal, ¿sí? A hierro. Y la verdad es que son bastante malas, ¿sí? Entonces, un paciente que le sabe la comida a metal se cansa, se molesta, lo voy a decir la palabra, se cabrea y dice, no quiero más, no come. Si no comes, disminuye la ingesta calórica, síndrome constitucional. Porque no es que no comes porque está bajando de peso. Porque cuando uno baja de peso y quiere bajar de peso, pues uno come un poquito por aquí, otro poquito por aquí, otro poquito por aquí. Este lo que está haciendo es no comer porque no puede, o no le apetece, o le da miedo, o no lo disfruta, obviamente. Luego, tenemos que hay el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas y los interferón, generan alteraciones metabólicas que generan mayor consumo, y ese mayor consumo, síndrome constitucional. Igual
los factores de origen tumoral. ¿Sí? O sea, hay un tumor, genera factores de inflamación y esos factores de inflamación o factores endocrinos, por ejemplo, van a generar síndrome constitucional. Por ejemplo, tenemos un tumor que tiene los tumores neuroendocrinos, los tumores neuroendocrinos producen diarrea. ¿Sí? Entonces, si un paciente tiene diarrea todos los días, está fregado, va a tener síndrome constitucional. Pues son diarreas continuas. Eso se llama síndrome carcinoide. ¿Sí? Entonces, y obviamente todo esto se debe generalmente al consumo de nutrientes. Todo es o disminuyo mi ingesta o hay algo que me está generando una alteración en el consumo. Me está consumiendo más de lo que yo estoy aportando. Generalmente las dos se unen. Y ahora lo que les decía, la anorexia se une con la caquexia. Porque si no me apetece comer, no como, no meto, no engordo, no me nutro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a valorar la caquexia? Primero, tenemos pérdida de peso, y el estado nutricional ustedes ya lo saben valorar, me imagino que ya saben Kwashiorkor y todos estos, lo del marasmo, todos estos síndromes que se los han de haber explicado en nutrición. La valoración de la caquexia generalmente tienes que valorar el peso real que tiene el paciente. En el momento y en el momento que dijo perder peso. Si pierde más del 10% de su peso normal o de su peso que tenía, ya se lo cataloga como caquexia. Porque estás perdiendo mucho más de lo normal, obviamente sin hacer nada, porque si tú pierdes 10% porque estás haciendo ejercicio, estás con dieta saludable, pero estás metiendo nutrientes, sí. Entonces, ¿por qué no metes nutrientes? ¿Sí? Se predispone a tener edemas, a tener ascitis. ¿Por qué? Porque si yo no tengo ingesta calórica, no tengo ingesta proteica tampoco. Y si no tengo ingesta proteica, tengo hipoproteinemia. Si tengo hipoproteinemia, tengo hipoalbuminemia. Y si tengo hipoalbuminemia, tengo edemas. Facilidad para generar edemas, para aumentar volumen, para hacer mayor ascitis, derrames plurales, etc. Aumentan los pliegues cutáneos, disminuye, y hay que ver, por ejemplo, hay que ver, no sé si ustedes les han enseñado el signo de pliegue, el signo de pliegue es para ver deshidratación y también desnutrición. Entonces, esto, si ustedes hacen así, esto se tiene que quedar pegado. Eso es que no tienes prácticamente grasa ni nada. ¿Sí? Estás totalmente seco, para que lo entiendan así. Todos tenemos abuelitos ya mayores, y nos damos cuenta que nuestros abuelitos mayores, cuando tienen una cierta edad, la piel es mucho más fragilita, más débil en este caso. Y nosotros si le hacemos a uno de nuestros abuelitos así, se van a dar cuenta que se puede quedar hasta pegado. ¿Sí? Porque ellos pierden también. Ellos tienen otro tipo de consumo y ellos tienen un síndrome constitucional normal. Entonces, tenemos que valorar eso, tenemos que valorar la circunferencia muscular, ¿sí? Y obviamente las cosas más importantes, la albúmina y la prealbúmina. Aquí se les olvida la bendita prealbúmina, ¿sí? Pero la prealbúmina es para ver la parte nutricional, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos un paciente con caquexia? Primero, esto, por favor. Mejorar la comprensión de la familia, que el familiar coja y entienda lo importante que es. Y que al paciente no le puedes obligar a comer. Porque si tú le dices, él tiene que comer, oblígale a comer, ese paciente no te va a comer. Porque le estás haciendo más daño y le estás estresando más de ya su estrés de no poder comer. Porque nos olvidamos que a él sí le estresa no comer. El problema es que no puede comer. Pero sí le estresa y le preocupa no comer. No hay que forzar ingestas. No hay que tener horarios. O sea, que coma cuando quiera, mientras más veces al día mejor. Hay que ahondar y poner siempre en primera línea sus comidas favoritas, hacer porciones muy pequeñas pero frecuentes y que tengan bastantes
nutrientes esos pequeños medicamentos, pequeños alimentos, que tengan los alimentos estén a temperatura ambiente o fríos, no calientes. Generalmente lo caliente le irrita más al paciente, ¿sí? Que tengan proteínas, ¿sí? Que sean ricos en proteínas. A veces lo que necesitamos son suplementos proteicos, ¿sí? Que cuando el paciente vea, no sea algo vomitivo, que no sea algo que le dé náusea, que no sea algo que le afecte, o que tenga un olor muy fuerte. Porque si tiene un olor muy fuerte, ese paciente aquí en quimioterapia, o tiene un tumor que le genera náusea o vómitos, ¿qué le va a pasar? Va a vomitar encima de la comida. Entonces, que sean visualmente buenos. Y si al paciente le gusta tomar alcohol, esto es algo que es totalmente raro, pero es verdad, y eso yo, por ejemplo, lo hago mucho. Yo tengo muchos pacientes. Ahora, bueno, en España, todo el mundo toma vino todo el día, ¿sí? Y es donde yo me formé. Entonces, ahí todo el mundo comía con vino. Yo, por ejemplo, estudiaba con vino, etcétera. Y te haces un hábito. Entonces, los pacientes, tú le quitas el vino y es como que le está quitando la vida al paciente. Entonces, aprende, por ejemplo, a hacerles como que vasitos pequeños de vino para que como que tengan ese sabor y en ese momento también hay ingesta de comida. Porque es algo que le gusta, que le apetece y que lo puede comer y que además ayuda a tener un entorno diferente. ¿Sí? Yo tenía un paciente que solo comía si le ponían los quesos y los jamones con vino. Entonces yo ese señor creo que pasaba borracho todo el día. Porque tomaba, o sea, después se me hizo gordo. Pero la única forma que tenía era eso, comer queso y vino. Queso y jamón, pero con vino. Jamón serrano estamos hablando, o sea, jamón que tiene proteínas y todo, no es como el jamón estos embutidos de aquí nomás. ¿Cómo tratamos esto? Generalmente el tratamiento farmacológico no es tan potente, no es tan bueno. Pero tenemos algo que es acetato de megestrol, ¿sí? Y el acetato de megestrol lo hemos utilizado bastante para aumentar el apetito. Ayuda sí, pero tiene efectos secundarios. Y el problema del efecto secundario del acetato de megestrol es que como es hormona, ¿sí? Tienen que tener cuidado de que pueda producir trombosis. Y en un paciente con cáncer, que es un estado protrombótico, ya me dirán ustedes. Entonces hay que tener bastante cuidado, ver cómo lo administran y eso es muy bueno, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo uso bastante en mis pacientes en paliativos, ¿sí? No lo uso en pacientes que están activamente en tratamiento, pero sí en paliativos. De ahí, corticoides, lo mejor que hay. Lo mejor. Cuando usted, ya les he dicho que yo soy fan del corticoide, ¿sí? Entonces, el corticoide, ustedes le dan al paciente el corticoide y el señor va a mejorar muchísimo. O esa persona va a mejorar muchísimo. Porque el corticoide hace un hiperestímulo. Aumenta el cortisol, hace como si tuvieras cortisol todo el día y es como si tuvieras levantado en la mañana todo el día. Y te da un poco más de apetito. El problema es que hay un momento que el cortisol hace esto y baja. Y el corticoide, perdón, tiene efectos secundarios. Y los efectos secundarios son obviamente predisponer a infecciones, tener cuidado de los pacientes que tienen mucho corticoide, que pueden tener predisposición a neumocitis carini, ¿sí? O neumocitis giroechi, que es el nombre, ¿sí? Y tener cuidado con las mucositis, las candidiasis orales, que obviamente le van a generar también molestias. Eso también puede generar bastante caquexia. Por ejemplo, llega un paciente que está en tratamiento curativo, ¿sí? Una señora, tratamiento curativo por un cáncer de mama, y me dice, Roberto, no como. Siento la boca mal. Como que se me hace bola cuando como. Perfecto. Abres la boca y te das cuenta que la boca está blanca. Estás haciendo mucositis. La mucositis ya te genera una sensación horrorosa, porque ya estás perdiendo saliva, no haces bolo alimenticio, sientes que todo se te queda ahí y le pierde ganas de comer, y pierde ganas de comer. Entonces, hay que vigilar.
Y no hay que pensar, ay, este tiene cáncer, ya, pues, ¿qué hago? La caquexia, el doctor Escala me dijo que no se trata. No sabemos nada, pues ya, que se muera. No, busquemos la causa. Cuando no tengamos más causas, se lo atribuimos al cáncer. ¿Sí? Y ahora los famosos cannabinoides, que me imagino que muchos de ustedes pues son amantes de esta vaina, porque ahora ya el CBD es pero como que si fuera el chicle de los jóvenes. Es impresionante. O sea, en vez de irse a tomar un helado, la gente se va a ir se va a tomar gotitas de esta vaina. ¿Sí? Sí ayuda. Ayuda bastante, ayuda a tener un poquito más de apetito, pero obviamente lo utilizamos después. ¿Sí? Luego tenemos el síntoma más común del paciente oncológico. Doctor, estoy cansado, no me da la vida, me ha pasado un tren por encima, no puedo hacer nada. Astenia. ¿Cómo defines astenia? Y esto, por favor, hay que aprenderlo. Sensación subjetiva. Subjetiva. Tú no puedes objetivar el cansancio del paciente. Y persistente de cansancio inusual. ¿Qué pasa? Estoy aquí y estoy como que cansado, no puedo hacer nada, solo quiero dormir. No, antes veía 3 veces a la televisión en el día, ahora no veo, ni siquiera quiero coger el control. Es un cansancio inusual asociado al cáncer o al tratamiento que va a interferir con la actividad habitual o la actividad básica de la vida diaria. Y este es el key o la clave más importante de la astenia. No se alivia con el reposo. El paciente está tirado en la cama, pero dice, sigo cansado, estoy cansado, no me quiero mover, sigo cansado. No, mira, he dormido ya 2 días y sigo cansado. ¿Sí? Puede dormirse lo que quiera, puede descansar lo que quiera, pero no se alivia con el reposo. Generalmente, yo esto del 60-90 es más del 90, casi 100%, ¿sí? De los pacientes que tienen quimioterapia o tienen cáncer, así sea un grado de astenia van a tener. ¿Sí? Los muebles aquí son desechables. No aguantó peso y se rompió. Déjenme silenciar a la gente. Generalmente tiene un impacto muy importante en la calidad de vida. ¿Sí? O sea, si un paciente, tú le dices, por ejemplo, las cánceres de mama. El cáncer de mama, cuando tú das un esquema que es AC, que se llama, que tiene adramicina y ciclofosfamida, tú le dices a la paciente, a ver, necesito que camine, necesito que haga algo de ejercicio. Y el paciente te responde, pues sí, estoy cansado. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Roberto, que necesito ir, quiero trabajar y no puedo. Entonces, eso genera un impacto en la calidad de vida. Porque el paciente siente que le estás empeorando su calidad. Que él estaba bien y ahí es cuando te dicen, pero mejor me quedo con el cáncer y no doy nada de tratamiento. Hay muchos pacientes que te lo dicen. Y ahí es cuando tienes que decirle sí, pero es que si el cáncer crece, va a tener 10 veces más cansancio. Generalmente, la mayor astenia la vamos a ver durante el tratamiento oncológico. ¿Sí? Alrededor entre el 70 y 80%. Todos los fármacos oncológicos, todos tienen un grado de posibilidad de generar astenia. De grado 1 a grado 4. Grado 1, estoy cansado, pero bueno, yo me siento un poquito cansado, pero puedo hacer las cosas. Grado 2, el paciente está cansado, no puede, o sea, siente que por lo menos tiene que pasar bastante tiempo sentado, etc. Grado 3, ya el paciente prácticamente está, solo puedo lavarme los dientes, puedo hacer, es más, me encantaría, yo tengo una paciente que ahorita tiene una astenia grado 4, grado 3, perdón, que solo se puede lavar los dientes y bajar a comer y subir, de ahí no puede nada más. ¿Sí? O sea, ella tiene un cansancio, un agotamiento constante. ¿Sí? Y el grado 4 ya no puede hacer nada, pues ya está tirado en la cama ahí, cansado, no puede moverse, siente que te pesa todo.
y eso pasa, ¿sí? Las pacientes te dicen, me siento aguada, ¿sí? Ya cuando la gente se siente aguada, como que no puede hacer nada, eso es un agotamiento constante que tiene. Y también, obviamente, en las fases terminales de los tumores y del proceso oncológico, va a haber también astenia. Los factores etiológicos van a ser los tratamientos oncológicos míos, las terapias biológicas, las anemias no relacionadas con la quimioterapia, la caquexia anorexia, también, obviamente, si estás caquéctico, si no tienes masa muscular, si no tienes nutrientes, si no tienes energía, ¿qué va a pasar? Va a estar cansado. Alteraciones psicológicas como el insomnio, la ansiedad, la depresión y otras causas asociadas como la hipoxia, dolor, infección, fiebre. ¿Sí? ¿Cómo tratamos? Primero, tenemos que identificar por qué está cansada. Si es por la medicación, si no es por la medicación, si es por el tumor, si es por el tumor hay que atacar el tumor, si es por la medicación hay que regular dosis, ¿sí? Si es por otros medicamentos, si es por la caquexia. Ver la actividad y el descanso e ir regulando. Establecer prioridades. ¿Qué te gusta hacer? No, es que mira, ¿sabes qué? Es que Roberto, mañana me hubiera gustado poderme ir al campo un ratito, porque te lo hicieron bastante, por ejemplo, ya. Perfecto. Una vez a la semana vaya al campo, pero solo vaya al campo y quedes en el campo descansando. Entonces, ¿me entiendes? Le das prioridades y eso también le ayuda al paciente a hacer algo más de tener más energía, sentirse un poco mejor y también ayudarlo la parte psicológica, porque el problema es que el cansancio lleva dos partes. O sea, la parte real, que estás cansado, que tienes esa astenia, y luego además la parte psicológica, que estoy cansado, pues me siento más cansado. Luego, mantener horario de actividades, saber que a tal hora tienes que hacer tal cosa, a tal otra hora vas a hacer cosas, hacer switch de hago actividad, descanso. Hago actividad, descanso, como los abuelitos cuando se van a las residencias estas de mayores, ¿sí? Que tienen actividades por momentos y luego se van a dormir. Fomentar la adaptación, tener buen hábito de sueño, ¿sí? Tratar de que puedan dormir lo mejor posible, hacer una higiene del sueño buena, que me imagino que ustedes saben qué es la higiene del sueño, ¿sí? Hacer ejercicio físico en la medida de lo posible. Miren, hay una cosa que a mí me costó al comienzo, cuando yo era residente, porque no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y miren, yo tengo un paciente que aparte es muy conocido y todo, y es un paciente que tiene una enfermedad bastante importante, bastante importante. Y a pesar de que tiene esa enfermedad importante, él nunca ha tenido cansancio, pero él hace ejercicio todos los días de su vida. Entonces, cuando tú estás preparado y cuando tú haces ejercicio y haces que tu cuerpo vaya a otro ritmo, el cansancio les pega menos. Entonces, mientras más pueda hacer ejercicio tu paciente, mejor va a ser terapia para el cansancio. Generalmente los pacientes, ahorita por ejemplo, tengo un chico de 37 años que hace jiu-jitsu, bueno, hace de todas las cosas, tiene un sarcoma en la pierna, ya se lo quitaron, está con el peor tratamiento que podemos poner, porque es un tratamiento que es terrible, o sea, solo lo hueles y ya tiene cansancio, ¿sí? Entonces, este chico al ser, como es deportista y todo, y sigue haciendo algo de ejercicio, no a la misma intensidad, él no ha sentido nada de cansancio. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el primer ciclo, que todavía no había hecho ejercicio, estuvo súper cansado. Y ahora me dice, no entiendo, doctor, ¿por qué si ya se va acumulando la dosis, es el segundo ¿por qué hoy no estoy cansado? Yo le digo, has comenzado a hacer ejercicio, ya tienes una rutina, tu cuerpo lo estás acostumbrando a que no se canse tan rápidamente. ¿Sí? Y obviamente lo generas, lo haces tener más energía y más capacidad y más metabolismo. ¿Sí? Y obviamente ejercicios físicos y fármacos específicos para las técnicas que realmente es poco. Se dice que se puede dar psicoestimulantes, yo no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, yo no los pongo. Yo no pongo modafilina, metilfenilato, no pongo pemolina, yo nunca he puesto eso de ahí. Lo único que sí he puesto es cafeína.
Nosotros teníamos una pastillita, que era increíble, que era, le decíamos la Hyper, porque era, tú le dabas al paciente y el paciente parecía que lo hiperactivabas. ¿Sí? En una pastilla de cafeína puras. ¿Sí? Obviamente también tiene sus efectos secundarios y todo. El paciente se vuelve loco y es como darle 1000 caramelos a un niño. ¿Sí? Pero bueno. Hay pocos estudios, hay pocas recomendaciones, realmente no ayuda. Y lo que sí es importante, y yo siempre lo digo, es la parte de placebo. A veces un paracetamol puede ser más que cualquier tratamiento de esto. Cuando un paciente está muy cansado, yo le tomo un paracetamol cada 8 horas. Y ese paciente está pensando, o sea, ahí ya le quita la parte psicológica, porque me va a mejorar el paracetamol, que no sirve para nada. ¿Sí? Pero el paciente se mejora. Corticoides sí, corticoides vas a tener, pero el problema es lo que le dije, hace el pico y baja después. Y cuando baja el corticoide, el paciente se te cae peor. Y eritropoyetina, no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Sí? En los síntomas gastrointestinales, disfagia, ¿sí? ¿Qué es la disfagia? La sensación de obstrucción al paso de alimentos, puede ser mecánica o funcional y generalmente se da en el 23% de los pacientes. Más en tumores que son de la esfera otorrinolaringológica o esofágicos y gástricos también, obviamente. ¿Sí? Este es un problema terrible, ¿sí? Porque este problema de la disfagia, si yo tengo disfagia, hay que tener mucho cuidado porque el paciente no va a comer y va a entrar en caquexia, va a estar cansado. O sea, se te van a mezclar todas las cosas y ahí sí vas a estar fregado. ¿Cuál es la etiología? Infecciones. Puede tener infecciones orales, puede tener infecciones a nivel de la faringe, puede tener candidiasis oral y esofágica, y si tienes candidiasis esofágica no te van a pasar los alimentos y encima vas a tener odinofagia y te va a doler, ¿sí? Y puede obviamente también ser por edema peritumoral, ¿sí? O por compresión tumoral o porque esté el tumor obstruyendo. ¿Sí? La supervivencia, si tienes supervivencia larga, pues cirugía, quimioradioterapia o stent. Le dices al paciente, póngase un stent, o sea, perdón, váyase donde el gastroenterólogo y el gastroenterólogo le pone un stent. Por ejemplo, ¿en qué pacientes puede haber disfagia y están curados? En los pacientes que le hacen esofaguectomías. El paciente que le hace esofaguectomías, como empatas la parte superior del esófago junto con el estómago, ya no estás teniendo la motilidad esofágica, ya no estás mandando el bolo. Entonces, ese músculo, como no tiene esfínter, se pega y se estenosa. Mucha gente piensa, uy, ya otra vez tengo el cáncer, porque ese síntoma tenía cuando tenía el cáncer. No, lo que tiene es una estenosis. Y se pueden restenosar hasta por lo menos 6 meses después. Entonces, estos pacientes tienen que hacer una endoscopia, ves eso, lo dilatas. Si ya ves que esa dilatación la estás haciendo todas las semanas, puedes poner un stent. Dispepsia va a ser también por mala digestión, orgánica porque tengas una úlcera, funcional por motilidad, por reflujo gastroesofágico, y aquí lo que tienes que dar es omeprazol. Generalmente todos nuestros pacientes van a tener omeprazol y procinéticos como la metoclopramida, ¿sí? Pero todos van a tener prácticamente eso. El hipo, cuando tengamos un paciente que está con químico, es normal, pero totalmente normal. Y créanme que pasa muchísimo. Entonces, yo he aprendido realmente que el mejor tratamiento para el hipo es el baclofeno. Pero puedes darle aloperidol, nifedipino y midazolam, obviamente a dosis más bajitas. No lo van a dormir. Las náuseas y los vómitos, la incidencia va a variar generalmente entre el 40, 90, 100%, y se agrava la disminución de la ingesta. ¿Qué pasa con las náuseas y los vómitos? El problema es que las náuseas y los vómitos nos pueden generar algo que se llama intolerancia oral, ¿sí? Y las causas pueden ser gastroparesia, los opioides, las obstrucciones intestinales, fallos hepáticos o renales y otras medicaciones, ¿sí? Cuando yo tengo náuseas o vómitos, el paciente generalmente va a generar un rechazo al tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a decir, a ver, pero ¿por qué voy a ponerme este tratamiento que solo me hace vomitar y no puedo comer? Y ya me está limitando. Y si yo no estoy con el tratamiento, puedo comer.
Va a generar incomodidad porque va a estar en cualquier parte con náuseas y vómitos y cualquier cosa le va a hacer tener náuseas y vómitos. Y obviamente todo eso se puede complicar en tener una broncoaspiración u otros episodios más complicados. Entonces, si yo tengo náuseas y vómitos, si es de origen desconocido, pongo corticoides o haloperidol. O sea, el paciente tiene mucho náuseas y vómitos, estoy poniendo medicación, no me sé y no sé de dónde viene, haloperidol o corticoides. Si no tengo náuseas y solo tengo vómitos, por favor, resonancia cerebral. ¿Sí? Porque cuidado o tax cerebral. Cuidado lo que está haciendo es vómitos en escopetazo y ese paciente lo que tiene es una metástasis cerebral, está teniendo un síndrome de hipertensión endocraniana y ahí sí nos fregamos. Y acuérdense de las urgencias. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntar siempre en las náuseas y los vómitos si está relacionado o no con la ingesta. Si sí está relacionado, hay que preguntar si hay presión familiar o no. Pues si hay presión familiar o no, cuidado, el paciente va a vomitar porque le están metiendo comida a cada rato y le están metiendo más comida de la que puede. Hay pacientes que se levantan y ya tienen casi que la comida o el pan en la boca. Y se lo digo porque yo lo he visto. Yo hacía paliativos domiciliarios y en paliativos domiciliarios, veías los pacientes que estaban así casi con el pan aquí, ¿sí? Para que medio se despertaba ya que coma. Y eso no está bien, ¿sí? Entonces hay que ver también, hay que hablar con la familia, hay que ver si hay ansiedad y si es por ansiedad, por estrés, por preocupación, utilizar ansiolíticos antidepresivos. Si no hay presión familiar, probablemente hay un retraso en el vaciamiento. Y si hay un retraso en el vaciamiento, lo que hay que ver es si hay una obstrucción intestinal. Y lo que hay que ver es si hay o no. Si no hay una obstrucción intestinal, esto es algo importante, no achaquen siempre la quimioterapia, por favor. Hay pacientes que se obstruyen o que tienen ilios paralíticos y ustedes están que le dicen que es por la quimio, y ese señor se va a morir mañana porque está obstruido. ¿Sí? Y se perfora y es culpa de ustedes. Entonces, tienen que tener bastante tino en eso. No piensen que solo la quimioterapia produce vómitos. ¿Sí? Primero descarten todo y luego echen la culpa a los medicamentos. Entonces, si tengo obstrucción intestinal, si no tengo obstrucción intestinal, lo primero que hago es usar procinéticos. ¿Cuál es uno de los mejores procinéticos? Que lo tenemos a la mano, la metroclopramida. ¿Sí? Que es el clopán. Y otro procinético es la eritromicina. ¿Sí? La eritromicina es un muy buen procinético como antibiótico, es un muy buen procinético. Ya como antibiótico casi no se lo utiliza, pero como procinético sí. Si sí está obstruido, hay que ver. Hay que ver si es un fecaloma, y si es un fecaloma laxantes y edema, hay que hacer tacto rectal siempre, obviamente. Si ves la ampolla rectal vacía, eso está obstruido, hay que hacerle una tomografía. Y si realmente no es estreñimiento, sino que hay una obstrucción, cirugía. Si no puede ir a cirugía, corticoide. Desinflamar eso, mejorar un poco los edemas que se van a producir por la obstrucción, ver si podemos moverlo un poco con una metoclopramida, meter iosina, ¿sí? O sea, la buscapina y haloperidol. Una de las cosas que tenemos que buscar es si este paciente está haciendo alteraciones metabólicas, ¿sí? Y si está haciendo alteraciones metabólicas, pues tenemos que valorar realmente si mejoramos la alteración metabólica, come. Por ejemplo, el otro día, hace 2 sábados, me llegó una paciente a mí que es un cáncer de páncreas. La señora ya llevaba una semana sin comer. Y la hija me dice, Roberto, de verdad, yo creo que todo está mal. Se va a morir. Y ya no podemos hacer nada. Y yo, perfecto, hagámosle un examen de sangre y ya. Yo sabía que no era así. Y ella decía que era culpa del tratamiento, que no comía. La señora estaba estupenda pues con el tratamiento. Pero es verdad que no comía y estaba un poco con pérdida de peso. Le hago un examen de sangre y lo que tiene la señora es 122 de sodio. Le repuse el sodio y la señora ahorita se come hasta los muebles. ¿Sí? Entonces, repongan cosas, vean por qué son ese tipo de cosas y van a darse cuenta.
ella tenía náuseas y vómitos también. Cuando recuperé el sodio, mejoraron esas náuseas y vómitos y ya ahorita no tiene casi. ¿Sí? Hay que ver también si tiene molestias epigástricas o no. Si tiene molestias epigástricas, sospechar daño local. Y lo que tenemos que hacer es protección gástrica. ¿Cómo protección gástrica? Con omeprazol. Generalmente los pacientes oncológicos yo les pongo omeprazol en la mañana y en la noche. ¿Sí? Y si ha comenzado con opioides, cuidado, porque el opioide produce el lentecimiento del vaciamiento gástrico y del vaciamiento intestinal. El opioide lo que hace es disminuir la motilidad. Entonces lo que tenemos que poner es algo que mueva el intestino. Y hay una cosa que tienen que tener cuidado, que es el bendito ondansetron y maravilloso ondansetron. El ondansetron, como ya les dije, es un antagonista de los 5-HT, ¿sí? Y de los inhibidores, es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, si yo se lo pongo a un paciente que encima tiene estreñimiento o que encima tiene una alteración en el vaciamiento o que tiene una obstrucción, lo voy a matar. Porque el ondansetron, su primer efecto secundario y el más importante es estreñimiento crónico. Entonces, cuidado, el paciente no puede ir al baño y encima le pones ondansetron, me lo tapas más y te va a vomitar todo, por más que le pongas ondansetron. ¿Sí? Porque ya hacen vómitos por reflujo. Ya no es el vómito de que tengo náuseas porque algo pasa. ¿Sí? Y vómitos por rebosamiento, en este caso también. Los típicos pacientes que comen y se les sale la comida. El estreñimiento es otra cosa bastante importante. Aquí es el 90% de los pacientes, casi todos nuestros fármacos los van a producir. Se da por múltiples causas, multifactorial. Y lo importante siempre hay que descartar la obstrucción. Paciente que esté estreñido, escucharle los ruidos hidroaéreos. Si tiene y no tiene metálicos, pues bueno. Si no tiene distensión abdominal, pues bueno. Y el dedo, lo más importante, tacto rectal, a todos los pacientes que tienen estreñimiento crónico, obviamente. Si te dice, doctor, llevo 2 días nomás sin ir al baño, no le va a andar metiendo el dedo al pobre hombre. Pero si el paciente te dice, no, ya llevo 6 días y me he tomado de todo y he puesto laxantes y no voy al baño, tacto rectal. Y lo primero que tienen que hacer es una radiografía. ¿Sí? Y la radiografía van a ver los niveles hidroaéreos. Y si ven que los niveles hidroaéreos, y si ven que hay niveles hidroaéreos, no sé, ¿han visto alguna vez niveles hidroaéreos? ¿Sí? Que son como unas bombitas, ¿sí? Que tienen un stop. O sea, es así. Se ve así. Entonces, ustedes tienen varios niveles hidroaéreos, o lo que se llama en pila de monedas también. ¿Sí? Eso es, obviamente, lo más probable es que esté obstruido el paciente. Pero puede haber también que esté con un hilio paralítico. Entonces hay que tener cuidado. Porque le hace la tomografía y te dicen que tiene tiene heces en todo el marco alcohólico, pero no hay obstrucción de nada, no hay dilatación. ¿Qué pasa? Lo que hay que es moverlo un poco. ¿Sí? Ay, perdón, no se me ha dado sueño ahorita. Entonces, generalmente, al estreñimiento, cosas que lo muevan. ¿Sí? Y lo que más me importa a mí son los osmóticos. ¿Sí? Los osmóticos retienen el agua en la luz intestinal y ayuda, y es la lactulosa. ¿Sí? De ahí tenemos otros que como, por ejemplo, el macroglol, que son hiperestimulantes, que son reguladores, y van a ayudar. Por ejemplo, el senócido, yo no sabía que había aquí, pero el senócido ayuda bastante también a mover mucho el intestino, es un estimulante del movimiento. Entonces, si ustedes mezclan el osmótico más el estimulante, le va a ir estupendo. Yo paciente de 37 años, llevaba 2 días sin ir al baño por la quimioterapia que me lo estreñe terriblemente porque yo le pongo
16 miligramos de ondansetron todos los días, y son 5 días. Estaba estreñidísimo, comenzó con el Senocot, que es el genocidio, algo sentía que se le movía, le dije, perfecto, pon esto y pon lactulosa. Chica, fue al baño estupendo, y hasta el cerebro se le fue. ¿Sí? Entonces, hay que regular, hay que saber, siempre que ustedes vayan a ver A ver, esta clase puede ser un poco aburrida, porque no son los síntomas, ¿sí? Pero lo importante es que lo sepan. Todo esto que yo les estoy enseñando a ustedes lo pregunto todos los días. Y todo esto que lo estoy enseñando a ustedes, tengo que hablarlo con el paciente cuando le va a dar la quimioterapia y explicarle los efectos secundarios y qué hacer si los tiene. Entonces es muy importante. Estreñimiento, miren, ya. Tacto rectal. Si tengo la ampolla vacía, estimulantes u osmóticos. Pero, en principio, hacer una tomografía que, cuidado, el señor está obstruido. Si tengo las heceduras, enemas o descompactación. Y ahí les el dedo. Cogen y tienen que descompactar. Aunque les parezca terrible, todo lo que ustedes quieran, asqueroso, vomitan, lo que sea. Si son médicos. Y hay que desimpactar, perdón. ¿Sí? Y eso lo hemos hecho todos. ¿Sí? Si tú el fecaloma no lo rompes, no va, por más que le metas todo el enema posible, no va a caer nada. Y si tienes heces blandas, estimulante. Diarrea. Bueno, la causa de la diarrea pueden ser miles. Sí, puede ser por el uso de estimulantes, ¿sí? por el enema mismo, puede ser por laxantes, por suboclusiones. Cuando usted está subocluido, hay un espacio pequeñito, entonces hacen diarreas por rebosamiento. ¿Sí? Pero tienen que tener mucho cuidado con la diarrea por rebosamiento, porque el paciente dice, sí, yo voy al baño, doctor, voy perfecto, sí, pero está haciendo pura líquido. Entonces hay que ver, y cuidado si el señor está obstruido realmente. Esteatorrea, cuidado, el paciente tiene una pancreatitis crónica, hay medicamentos que producen, como la capecitabina que les dije, que produce reacción pancreática, ¿sí? Entonces, esa reacción pancreática lo que va a ayudar es a hacer como una pseudopancreatitis, y si se hace más crónica, lo que pasa es que produce esteatorrea. Y en los fármacos, la loperamida, pero en los fármacos utilizar loperamida, codeína y morfina, ¿sí? Y esto es lo que más o menos tenemos que usar para cada uno, ¿sí? Si yo tengo impactación fecal, estimulantes y enemas. Si es por laxantes, retiras el laxante. Si es por una suboclusión, reposo intestinal y corticoides. Si es una esteatorrea, enzimas pancreáticas y a veces usar octrótide. Esto es yo digo que es la trampa. El octrótide, poco, lo que ya hemos tenido mucha experiencia con esas cosas, es la trampa. El paciente está con diarrea, pone 0,1 miligramos de sandostatina, y esa persona es lo mejor que le puede pasar y te va a adorar toda su vida. El problema es que estás haciendo trampa, ¿sí? Y el octrótide de verdad se debe utilizar posteriormente. Y los fármacos, obviamente, utilizar codeína, loperamida, que es el Imodium famoso, ¿sí? Obstrucción intestinal, ¿por qué se da? Se puede dar por múltiples causas, generalmente por tumores digestivos y ovarios. ¿Cómo obstruye el ovario? Por la carcinomatosis peritoneal. La carcinomatosis peritoneal se pega en el intestino, y al pegarse en el intestino hace que se obstruya, ¿sí? Y que tengan como que momentos en donde se obstruye más. Bueno, ya lo veo como durmiéndose a todos, yo estoy ya medio dormido. Nos vemos el día miércoles.